tal? El día de hoy nos encontramos con el director técnico de Metrovial, con el maestro David Padilla George. Hola David, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted por abrirnos las puertas de sus instalaciones y platíquenos, ¿cuándo y con qué objetivos surge Metrovial? Bueno, Metrovial es una compañía que surge en el año 2017, en el mes de julio, y bueno, pues la intención de crear esta organización es conjuntar talentos de personas que nos dedicamos a la ingeniería y a la economía. Entonces decidimos conformar este grupo para ofrecer al mercado mexicano de consultoría una nueva opción que tenga ideas innovadoras, que tenga ideas que son distintas a lo que comúnmente se ofrece. Y bueno, pues hemos cumplido 5 años, por cierto, este año, cosa que nos da mucho gusto. Y bueno, en general consideramos que nos hemos ganado un lugar en el mercado. Excelente. ¿Y qué servicios ofrece Metrovial? Bueno, Metrovial ofrece varios servicios. Los dos principales son relacionados con el tema de modelación. ¿Qué es lo que modelamos? Bueno, por un lado, modelamos sistemas carreteros, básicamente en el mercado de autopistas. Por otro lado, también hacemos modelación de transporte en ámbito urbano, es decir, para poder evaluar un sistema masivo de transporte, por ejemplo, que es lo típico que se evalúa en este tipo de modelos. También analizamos movilidad urbana en relación a vehículos privados y a peatones, movimiento peatonal. Por otro lado, también hacemos estudios de impacto vial, que ya fundaremos de hecho en ello más adelante. ¿Qué otra cosa hacemos? También hacemos estudios de análisis de costo-beneficio, que básicamente tiene la función de hacer la evaluación social de una obra desde el punto de vista social. También hacemos algunas cuestiones relacionadas con el ámbito ambiental en relación, por ejemplo, al análisis de rellenos sanitarios, ¿sí? Su ubicación, su factibilidad de uso o bien la necesidad de reubicarlos. ¿Qué otras cosas hacemos? También hacemos algunas labores relacionadas con simulación. La simulación es una herramienta sumamente poderosa que nos permite analizar sistemas complejos como puede ser un estacionamiento, un aeropuerto, una terminal de pasajeros, sea de autobuses o en un aeropuerto propiamente. También hacemos algunas cuestiones relacionadas con capacitación y recientemente pues hemos estado incursionando en el sector del mercado aeroportuario. Excelente. Sabemos que se encuentran en un mercado muy competitivo. ¿Qué los distingue ante su competencia? ¿Qué los hace mejor como una empresa de consultoría? Bueno, una de las metas que nos pusimos desde el principio fue estar en un constante proceso de innovación, de mejora continua, de manera tal que lo que hacemos es estar en un permanente programa de capacitación con todo el personal. Tratamos de que todo nuestro personal acceda a distintos cursos para que pueda desarrollar su trabajo de mejor manera, con las mejores prácticas. Por otro lado, también uno de los rubros interesantes que hemos podido desarrollar es el hecho de desarrollar aplicaciones propias para la toma de datos en campo, básicamente haciéndolo con aplicaciones móviles desarrolladas aquí en casa, cosa que nos ha permitido optimizar muchos de los procesos de campo de forma tal que la toma de información se haga de manera sistemática y mucho más ordenada que con los métodos tradicionales de toma de información con papel y lápiz. Muy bien. ¿Y usted de qué manera cree que ha favorecido la innovación al desarrollo de Metrovial? Bueno, nos ha permitido sistematizar procesos. De hecho, por cierto, tenemos un manual de operaciones que hemos desarrollado con mucho tiempo, con mucha paciencia. ¿Para qué? Para que nuestros procedimientos no se presten a la improvisación, sino al contrario, que las personas sepan qué hacer cuando tienen que desarrollar sus tareas. Entonces, en ese sentido, eso nos ha permitido que los tiempos de proceso se reduzcan, por un lado, por otro lado, que los resultados que obtenemos sean consistentes, sean claros
y bueno, pues obviamente, pues al final de cuentas, lo importante es que los clientes queden contentos. Perfecto. Y platíquenos, ¿en qué proyectos ha participado Metrovial? Bueno, hemos participado en distintas áreas, por ejemplo, en estudios de costo-beneficio, hicimos el análisis para el viaducto poniente en el Boulevard Bernardo Quintana, allá en la ciudad de Querétaro. En cuestión de seguridad vial, participamos en el diagnóstico estratégico para la mejora de la seguridad vial en Guadalajara. En cuanto a simulación, recientemente hicimos el análisis de la aduana El Amatillo en la frontera de Honduras con El Salvador. En cuanto a estudios de mercado, participamos en el proyecto de puesta en marcha de las 11 líneas de teleférico en La Paz y El Alto, en Bolivia. También participamos en el estudio de acceso al aeropuerto de Santa Lucía. También participamos en la realización del estudio para el tren urbano que va a correr del aeropuerto de Monterrey a Monterrey Centro y el municipio de García. También participamos en el estudio de ampliación del puente fronterizo Otay 2, ahí en el estado de Baja California, en la frontera con California, Estados Unidos. Y también participamos en el estudio hidrológico y ambiental para el cierre de vertedero municipal denominado El Basurón en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. También en cuanto al área logística, estamos asesorando a una empresa que se dedica a la fabricación de helados y fundamentalmente estamos participando en dos áreas. Por un lado, en revisar sus rutas de distribución para poder optimizar su operación al respecto y que ellos tengan o puedan acceder a rutas más eficientes y que puedan hacerlo en menor tiempo y con menos consumo de combustible. Y por otro lado, también estamos ayudándolos en cuanto al manejo de sus inventarios, cómo hacerlo de manera óptima para que sus costos por mantener su inventario se minimicen. Excelente. ¿Y cuál es la importancia de los estudios de infraestructura carretera? Bueno, los proyectos de infraestructura carretera tienen dos visiones importantes. Por un lado, la visión de gobierno o social, que básicamente consiste en analizar si ese proyecto carretero es beneficioso para la comunidad en términos de que pueda brindar ahorros de tiempo a los posibles usuarios y por otro lado, que los costos de operar un vehículo sean menores respecto a otras alternativas. Desde el punto de vista financiero, es decir, desde el punto de vista de los inversores, este tipo de estudios es relevante porque sobre todo si son estudios que tengan que ver con autopistas de cuota, entonces lo relevante es poder estimar con la mejor precisión posible cuál va a ser el ingreso esperado de una infraestructura de este tipo y verificar si los ingresos justifican la inversión. Y además, por otro lado, en cuánto tiempo se recupera esta inversión. ¿Qué beneficios conlleva la realización de los estudios de impacto vial? Bueno, los estudios de impacto vial tienen fundamentalmente la función de evaluar cuál es el efecto en la movilidad de una cierta región en una ciudad de la construcción de una instalación de gran impacto, como puede ser un centro comercial, una zona habitacional grande o bien alguna infraestructura que se estime genere un impacto relevante. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, pues en primera instancia se hacen trabajos de campo con la finalidad de hacer el diagnóstico de la condición actual de esa región en particular. Y por otro lado, una vez que se tiene el diagnóstico y que se conocen cuáles son las características de la movilidad, tanto motorizada como no motorizada, entonces se estiman cuántos viajes generaría esta nueva infraestructura, ¿sí? Y se vería cuál es la interacción del tráfico futuro con el tráfico presente. Uno de los aspectos importantes a revisar en este tipo de estudios es cómo se da la relación entre peatones y vehículos, de manera tal que los peatones puedan acceder a este recinto de manera segura sin que tengan riesgo de ser lastimados. Básicamente esa es la función. Claro, son funciones fundamentales para el ciudadano, las personas que caminamos día a día sobre las calles. ¿Cuál es la importancia de los proyectos de transporte urbano? Bueno, este tipo de estudios son muy relevantes, sobre todo en ámbitos urbanos, en ámbitos de ciudad o regiones de ciudad. ¿Por qué? Porque normalmente son estudios que causan un impacto muy grande en una ciudad. ¿Y en qué sentido? En el hecho de que ante la presencia de una nueva modalidad
normalmente masiva, como puede ser un tren, una línea de metro, una línea de bus confinado, un teleférico o algún sistema de este tipo, lo que es relevante saber es cuántos pasajeros podría captar este nuevo sistema. Obviamente eso está en función de la cobertura geográfica y de la tarifa que se pretenda cobrar. ¿Con la idea de qué? Bueno, de que los ciudadanos puedan tener la opción de dejar su vehículo para poder movilizarse al interior de una ciudad, cosa que es muy deseable, dado que en América Latina tenemos un alto problema con la tasa de motorización tan elevada que tenemos. Cada vez tenemos más automóviles en las ciudades, entonces evidentemente un proyecto de este tipo es muy relevante porque permite dar una opción asequible y adecuada al ciudadano para que pueda movilizarse. Excelente. Y platíquenos, ¿cuáles son las oportunidades que visualiza Metrovial en el futuro? Bueno, visualizamos 4 áreas de acción que se están gestando actualmente en nuestra organización. Por un lado, la ingeniería de aeropuertos, es decir, poder involucrarnos en algunas componentes de la zona aeronáutica de algunos aeropuertos, hacer su evaluación, hacer su simulación. Por otro lado, también hemos participado recientemente en la elaboración de algunos proyectos de alumbrado público, cosa que es muy relevante porque el alumbrado, al final de cuentas, es una manera de securizar nuestras calles. Una calle con iluminación es segura, una calle sin iluminación es no segura. También estamos involucrándonos en tareas que tienen que ver con logística y cadena de suministro, básicamente en 2 áreas. Por un lado, la parte de ruteo, es decir, el análisis de rutas de distribución y el manejo de inventarios. Y también hemos tenido oportunidad de participar en análisis de manejo de residuos sólidos. Excelente. ¿Cuál cree usted que serían los riesgos a los que se enfrenta un proyecto nuevo sin haber realizado previamente un estudio? Bueno, hacer un proyecto sin estudio realmente es un método nada recomendable, fundamentalmente porque todo proyecto de infraestructura obedece a la posible demanda de pasajeros, vehículos o personas que vayan a hacer uso de esta infraestructura, ya sea un puente, una carretera, un sistema de transporte, una estación de algún sistema masivo. Entonces el desconocer este parámetro realmente puede conducir a un fracaso rotundo, precisamente por la falta de dimensionamiento adecuado de la instalación. En ambos sentidos, puede ser que la instalación no tenga el tamaño suficiente para procesar la demanda que eventualmente podría usarlo, o el caso contrario, que la infraestructura sea demasiado grande o demasiado onerosa para efectos de la demanda que podría eventualmente usar. Entonces, evidentemente, esto sería un fracaso tanto social como financiero. Platíquenos, ¿cuáles son los planes y proyectos que se vienen a futuro de Metrovial? Bueno, lo que tenemos pensado es seguir consolidándonos como empresa de consultoría de acción en que participamos, consolidar nuestra posición en el mercado y sobre todo una cosa muy importante, queremos que todas las personas que participen en nuestra organización vean a Metrovial no solamente como una fuente de empleo, sino también como una familia, que vengan a trabajar felices, contentos, que estén cobijados bajo un ambiente de respeto, de armonía, y me parece que hasta el momento lo hemos logrado. Excelente. Y ya para finalizar, ¿algo más que desea agregar? No, pues simple y sencillamente que estamos muy agradecidos con la oportunidad que nos dan de permitirnos expresarnos, y también pues muchas felicidades para Capuf por este aniversario. El día de hoy nos acompañó el director técnico de Metrovial, el maestro David Padilla George. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.